Bueno, por fin hoy vamos a hablar de las elecciones aquí en este país. Un tema que yo lo venía esquivando, porque para hablar de lo que pasa en el acto eleccionario, lo que pasa en la política en este país, hay que tener mucho conocimiento de un montón de cosas que es lo que permite no hablar al pedo. O sea, no hablar al pedo porque mucha gente dice barbaridades de todos los órdenes y no conocen lo que significa la política aquí, independiente de los intereses y la punta, lo que ellos defienden y la estrategia que tienen en sus maneras de manejan la política exterior, la económica, en fin, todo eso es una cosa aparte, que no tiene nada que ver aquí con la política. O sea, la política aquí son instituciones. Aquí gane uno o gane otro, aquí hay un proyecto de país. Esta gente le dará un distinto tono a la administración, pero no se salen del carril que tiene esta gente. Y entonces cuando uno conoce un poco eso y busca los favores y los en contra, independiente, uno opina y dice, bueno, ¿yo qué puedo criticar y qué puedo admirar o respetar o verlo como una enseñanza, como un aprendizaje? Y entonces cuando te desprendes de eso, tenés la capacidad, o por lo menos te crees que tenés la capacidad de eso, tenés posibilidad de hacer un análisis que puede sacar buenas conclusiones. O sea, aquí hay instituciones, hay proyectos, pero hay instituciones. Nada va a ser una cosa que no está prevista. Acá está todo estudiado y está todo previsto. Hay sus golpes naturales en la administración de una sociedad de 300 y pico millones de habitantes. Te imaginas que hay una cantidad de intereses que te sacan de la vía. Pero lo más importante que uno tiene que rescatar cuando uno va a hablar de Estados Unidos son sus instituciones, que es lo que nosotros tenemos, donde nosotros tenemos las grandes falencias. Nosotros no tenemos instituciones, nosotros tenemos políticos, que cada tipo que llega o cada persona que llega al gobierno y trae un bagaje de misterio, no se sabe qué puede pasar con él, no se sabe. ¿Ves? Aquí sí saben, aquí ahora gane uno o el otro, cualquiera de los dos que gane, en el detalle sí pueden cambiar un montón de cosas, pero en lo fundamental, en la institucionalidad, no va a cambiar absolutamente nada. Pero es un tema bueno para estudiarlo, es un tema bueno para conversar de él, porque uno saca conclusiones, por qué las cosas funcionan y por qué las cosas no funcionan en determinados lugares donde se administran los intereses de las grandes mayorías, porque eso es lo importante, donde hay intereses que juegan grandes mayorías y minorías selectas, hay una cantidad de diferencias. Y es bueno conversarlo y es bueno analizarlo. Bueno, y como podés ver, el otoño aquí está en plenitud. Las hojas en el piso, los árboles ya desnudándose, en fin, otoñal en todo el color del follaje. Todo es otoño, todo es un espectáculo para los ojos. Pero independiente de eso, cuando vamos a seguir hablando del tema de la política interior de este país. Cuando vos llegás y te encontrás, o ya vivís un tiempo acá y te encontrás, decís, bueno, esta sociedad está dividida, esta sociedad está la grieta, decís vos, hay uno que se odia con el otro. Para nada. No encontrás nada de eso. Encontrás, incluso yo, de muchos años de estar acá, la primera vez que veo que hay una voluntad, una vocación de votar, ha sido esta época. Antes no pasaba eso. Hoy se ha ido despertando una necesidad. O sea, alguien que no estaba conforme y alguien que estaba conforme. Pero no ha llegado la sangre al río. Es decir, se ha luchado a un nivel de que por encima de todo prima el bienestar. Buscan el bienestar, o sea, la parte social más que todo. ¿Qué ofrece este y qué ofrece aquel?
qué promesas hizo aquel que no cumplió y qué promesas puede este hacer que puede cumplir. Y entonces se recorren los tiempos de los gobiernos de un sector y los gobiernos de otro sector. Y como uno vino a romper lo establecido. Y entonces hay gente que lo castigó con su voto y otros que hicieron buenos negocios. Hubo gente que hizo muy buenos negocios y que a muerte defendía esa posición. Pero la generalidad del pueblo, que es donde uno se mueve y uno observa, no hay lamentos, no hay grandes lamentos. ¡Qué desgracia! No, acá todo funciona, porque todo funciona, o sea, nada deja de funcionar. Ni la asistencia social, al contrario, la asistencia social ha aumentado enormemente. Yo que vivo prácticamente de la asistencia social, he tenido una cantidad de protecciones extras que me han evitado alarma. O sea, me han aumentado las ayudas en todos los órdenes. Es decir, han cuidado, no obstante un partido que se veía de extrema derecha, que estaba en el gobierno, no ha descuidado la parte social. Es decir, lo organizado acá funciona. Por eso te digo, acá este es un país de instituciones. ¿No te das cuenta vos de la importancia y el significado que tiene cuando frente a emergencias, las instituciones no dejan de estar? O sea, no es que falta, no te contestan el teléfono o no, nada. Acá no porque haya habido una pandemia, faltó la luz, faltó el agua, se sorprendieron primero, hubo algún desabastecimiento en los mercados, pero no porque no había producción, sino porque salió todo el mundo a comprar. O sea, el que compraba un paquete de papel higiénico, compraba 3. El que compraba, 10 botellas de alcohol o de vino o de aceite, compró 20. Entonces, como se duplicó en una semana el aumento de la demanda por la gran saturación, hubo partes que hubo escasez de algunas cosas, pero no faltó nada, no faltó absolutamente nada. Y en cuanto a la asistencia social, que es lo más importante de una población, al contrario, aumentó la asistencia social y uno no sintió en ningún sector, bajo ningún punto de vista, ninguna merma, ninguna déficit que dijera, bueno, pero llegó un momento de drama. Al contrario, llegó un momento de que el gobierno estuvo antes que la necesidad. Por eso, nosotros que estamos acostumbrados a tantos barquinazos, nos sorprenden, pero nos dan una enseñanza también. O sea, políticamente en Latinoamérica lo que falta es fortificar las instituciones. Las instituciones la enseñanza que te queda son fundamental en un proyecto de gobierno. Porque un personaje o un equipo de personas que tenga una ideología determinada, por ejemplo, los radicales, los peronistas, los socialistas, los comunistas, es un sector que cuando ese equipo o ese proyecto de país desaparece porque una elección cambia no está conforme con la administración que tuvo y cambia hacia otra cosa, viene otra nueva presencia de que no tiene nada que ver con lo anterior. O sea que no hay un proyecto de continuidad para nada. Cada individuo tiene un proyecto personal. Es decir, la política la entienden como una lucha personal en Latinoamérica. Por eso hay grandes liderazgos, pero cuando un liderazgo es grande y es vacío, los resultados son terribles. Entonces, cuando vos ves que lo que en otro país funciona y que no falla, son las instituciones, me decís, carajo, entonces nosotros debiéramos bregar porque nuestra organización política y social se fundamente en organizar el sistema, organizar la forma de gobierno. O sea, por ejemplo, estaba viendo en México. México acaba de descubrir que la gran falencia que tenía el país era la falta de médicos, o sea, de asistencia social, de especialistas. Eso no pasa acá.
porque acá hay instituciones que se ocupan específicamente de todos esos menesteres. Entonces, en la Argentina, ¿cuántas falencias, cuántas necesidades de todo orden encontramos cuando demandamos servicios? Cuando demandamos incluso servicios muy pagos, muy caros, que se pagan, ya sea en la luz, en el agua, en el gas, en fin, en el abastecimiento de productos. Todo lo que sea servicios está condicionado. O sea, no podés decir, no, pero tal institución no tiene problema. Tiene problema el que provee agua, tiene problema el servicio de cloaca, tiene problema el que hace la luz, tiene problema el que lleva el gas, tiene problema el transporte, tiene problema el precio de los combustibles, lleno de problemas. Y tiene problema el sustento de la economía, porque la economía, cada mañana que amanece, como no está institucionalizada la economía, es un coto de caza de la piratería internacional y nacional. Lo que ganás en tu trabajo, te matás, hoy te alcanza, mañana a lo mejor no te alcanza ni para la mitad de comprar. O sea, cuando una institución está controlando todo, pues ya sean los precios, ya sea el abastecimiento, ya sea la producción, ya sea el comercio, en fin, todo se mantiene. Yo veo acá no hay un faltante y entonces cuando no existe faltante, o sea que no hay una variación de precios brusca que te sorprenda, que dice, no me alcanza. No pasa eso porque las instituciones están de tal manera funcionando que nadie pudiera justificar. Además, le haría un boicot a la población si mañana apareciera, por ejemplo, la leche el doble de precio, o que no hubiese leche porque quieren aumentar el precio. Eso no sucede bajo ningún punto, nunca sucedería acá. Pero para entender el significado de lo que te estoy diciendo, trata de no personalizar el comentario, el relato. De no decir, no, porque él, porque no llevarlo hacia mi persona. Dedicate a escuchar lo que yo te estoy explicando sobre cómo funciona este sistema, que es lo que interesa en este caso. No estamos hablando de problemas personales. Entonces, cuando vos ves que un sistema funciona, ahora, por ejemplo, estamos frente a un cambio de gobierno muy posible. No se sabe qué puede pasar todavía. Hoy estamos a jueves y entonces todavía posiblemente hoy en la noche o mañana se sabrá quién es el ganador. Pero de todas maneras, gane quien ganara, no va a cambiar nada. Va a cambiar algunas cosas, muy posiblemente cambie algo en política exterior, muy posible cambie algo en el manejo de la economía a nivel mundial. En fin, van a hacer una reestructuración posiblemente de cosas que no han estado funcionando. O sea, las instituciones sí obedecen a determinados lineamientos. No es lo mismo un lineamiento de extrema derecha, donde se protege a la gran industria bélica, por ejemplo, y a la industria petrolera, a la industria energética, que un proyecto de gobierno donde se protege el desarrollo industrial, el trabajo personal, el cambio de tecnologías, de la ciencia, en fin. Ahí puede haber cambios que no te van a sorprender, pero sí están pues, seguramente los equipos de trabajo de cada alineamiento. Pero en el fondo, en lo fundamental, no hay grandes cambios. No es porque si no hubo una guerra ahora, mañana va a haber una guerra, o por si hay posibilidades de que invadan Venezuela mañana o no invadan. No, eso todo es institucional. Eso manejan determinados intereses que hacen lobby. Entre ellos hacen lobby. O sea, unas veces uno dice, bueno, fue a la embajada. Y no saben que en la embajada hay seres humanos que tienen un lineamiento, pero muchas veces, y conozco yo gente que está en la embajada y que ha estado en la embajada, son actividades personales, situaciones personales. Muchas veces cuando vas a una embajada te encontrás con un tipo que se da su opinión, pero no es la opinión del Estado de los Estados Unidos. No, el tipo tiene un lineamiento más o menos. Usted va a la Argentina, por ejemplo, y haga tal cosa, o va a México. Pero ahí se manifiesta él. Y muchas veces sale un tipo de la embajada y dijo, no, ya en la embajada me bajó la bandera, me dijo, ok, metele para adelante.
Y es la opinión de un tipo que muchas veces no tiene nada que ver acá con el poder real. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, cuando nosotros rescatamos, por convivir con esto, que las instituciones son fundamentales y que es un desplazamiento secundario la política es la que le da el contenido ideológico y todo eso, pero las instituciones no cambian. Acá gane la izquierda o lo que dicen la derecha, son lo mismo, son los mismos perros con diferentes collares. Por lo tanto, si vos estás creyendo que porque gane uno o gane otro, el Fondo Monetario Internacional va a ir con una carreta de millones de dólares a ponerlo sobre la mesa de Alberto Fernández, no, para nada. Van a haber determinados síntomas posibles que dependerá no de acá, sino dependerá de allá, dependerá de quién nos represente a nosotros, de quién defienda lo nuestro, de quién tenga la capacidad de negociar y buscar alternativas, porque hay una cosa, la muralla está ahí, no la desconozca, la muralla está. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver qué tipo de escalera usamos para cruzar la muralla. Es un error creer que vas a romper la muralla y que la vas a sacar y vos vas a pasar en una carroza de oro. Para nada, de ninguna manera. Es decir, las instituciones, como te dije antes, son inamovibles. Dentro de las instituciones hay seres humanos, y dentro de esos seres humanos hay gente que vos podés negociar con ellos. O sea, vos establecés un proyecto, avanzás con una idea, sugerís. Si vos sabés que querés todas para vos, no funciona. Tiene que ser una idea que vaya equilibrada. Y es importantísimo saber negociar esa idea. No es Norteamérica, ni es el gobierno de los derechas, ni el gobierno de los demócratas, los republicanos, no, para nada. Es la capacidad que vos tengas de proponerle cosas concretas que sean aceptables. Y entonces cuando vos tenés ese elemento, ese instrumento en tu mano, sabés que allá hay instituciones, que no te van a salir con una cortada, son así, son inamovible, pero hay maniobra. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que nosotros generalmente no tenemos. Mucha gente de la nuestra ahora está festejando que a lo mejor se va Trump y que llega Biden, o Biden, como vos quieras llamarle. Y el cambio, no, el cambio no va a ser extraordinario, el cambio va a ser de nosotros, que vamos a tener que proponer otro frente, proponer otra alternativa, sugerir nuevas ideas, avanzar con cosas muy concretas, que la nueva gente que entre acá, si es que entra nueva gente, digan, vamos a escucharlos, o sea, sí, me interesa, puede ser, puede ser. Ahí está el secreto, porque no busques ni esperes que las instituciones se van a dar vuelta ahora, para nada. Yo quería conversar con esto con vos hoy porque mucha gente cree que las cosas son distintas y eso hace que te formes un concepto o que te formes una idea equivocada quiénes realmente o con quiénes tenés que negociar. Por lo tanto, si se te ocurriera por casualidad si te ocurriera por casualidad pensar que las cosas son diferentes, con esta charla por lo menos te he acercado a alguna cosa que a lo mejor vos desconocías, que la institución es mucho más importante que el lineamiento político y que el cacicazgo de un dirigente. Cambiará muchas cosas, pero el fundamento, la institucionalidad, sigue las mismas líneas, las mismas coordenadas. Ojalá que esta charla y este ejemplo te haya sido útil. Si te es útil o si te va a ser útil, siempre pensá que la política manejada por una persona no es aconsejable. Que es aconsejable que se le dé vigor, se le dé fuerza, se le dé ordenamiento a las instituciones. Porque con instituciones sanas y bien organizadas, cualquiera gobierna. Es como tener un auto nuevo, no tenés problema, lo único que tenés que hacer
que saber es saber manejar. Entonces lo mismo esto, si tenés instituciones sólidas y bien ordenadas, bien organizadas y bien creadas y bien sustentadas, puede gobernar cualquiera. Si vos no tenés instituciones, y es un despelote. Es un despelote porque entonces aparece el personalismo y entonces se crea la grieta porque vienen las luchas enconadas personales, como lo está viendo en Argentina. En Argentina la institución no existe. O sea, la institucionalidad para nada, existen los líderes políticos. Por eso es que tenemos tanto barquinazo. En fin, yo te quería dejar esto porque son observaciones que a lo mejor no le has prestado atención. Pero, por ejemplo, yo acá que estoy viendo cómo funciona esto. Y acá las instituciones son fundamentales. No fallan nunca. Entonces hay que ver por ese lado y ver cómo nosotros le damos continuidad a las cosas que nosotros también proyectamos. Bueno, por hoy es suficiente. Te dejo esta otra inquietud que tal vez te sirva, tal vez signifique algún punto de vista diferente, un punto de inflexión diferente. O sea, son cosas que uno observa, que uno como cronista se da cuenta de que hay cosas que funcionan en el mundo y a lo mejor no lo tomes de manera personal, porque entonces perdés todo el contenido del mensaje. Lo mío ya está aceptado, yo vivo en Norteamérica y soy peronista, así que ¿qué más querés saberlo? Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, porque tenemos tantas cosas en común y yo soy tan agradecido con tu presencia que no te imaginas. Nunca sabrás el valor que yo le doy y la importancia a tu presencia. Por supuesto que mañana nos volvemos a ver indefectiblemente.